Colegio Valladolid, clave 32 01115, historia primero de secundaria. Tema: el conflicto árabe-israelí. Este tema lo puedes encontrar en las páginas de tu libro de la 164 a la 167. El aprendizaje esperado es el siguiente: identifica el origen del conflicto árabe-israelí y las tensiones en Medio Oriente. En el año 70 de nuestra era, una vez que los soldados del Imperio Romano destruyeron el Templo de Jerusalén, la mayoría de los judíos fueron expulsados de Judea y vivieron un diáspora, o sea, en dispersión por el mundo, principalmente en países como Rusia, Alemania y Polonia durante casi 19 siglos, aunque constantemente sufrían por la discriminación, la persecución y los progromos. Los progromos se refiere a los saqueos y matanza de gente indefensa por una multitud enfurecida, en especial los que se produjeron contra los judíos en Rusia. El judaísmo como religión mantuvo unido al pueblo hebreo, sin patria territorial, con la esperanza de retornar a Israel, la tierra prometida. A principios del siglo XIX, el territorio que hoy ocupa Israel y Palestina formaba parte del Imperio Otomano y estaba habitado sobre todo por árabes musulmanes y, en menor cuantía, por árabes cristianos, judíos y otras etnias menos numerosas. En 1897 se creó la Organización Sionista Mundial con el propósito principal de que los judíos dispersos por el mundo migraran hacia el territorio al que este grupo llamaba la Tierra Prometida, lo cual hizo que aumentara la inmigración judía a Palestina. En 1919, durante la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña conquistó la región que ocupaba el Imperio Otomano y entre Francia y Gran Bretaña determinaron las fronteras de Siria, Líbano e Irak. La zona restante fue nombrada por la Sociedad de Naciones con mandato británico de Palestina. A partir de 1940 tuvo lugar el genocidio de los judíos en la Alemania nazi. Genocidio se refiere al exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Y en varios países de Europa, por lo cual millares de judíos comenzaron a emigrar hacia Palestina. Para 1947, 1 millón de inmigrantes judíos israelíes se habían asentado en el territorio palestino, lo cual propició el desencuentro de intereses entre los palestinos, que son los árabes habitantes originarios de Palestina, y los inmigrantes judíos, quienes paulatinamente y de diversas maneras, incluyendo la compra legal de terrenos, fueron desplazados a los palestinos. Lo anterior dio inicio a diversas acciones terroristas entre palestinos y judíos, las cuales poco a poco se recrudecieron. Por su parte, Inglaterra, incapaz de garantizar la paz entre judíos y palestinos, renunció a su mandato reclamando por israelíes y musulmanes y encargó a la ONU resolver el conflicto. En 1997, en noviembre, la ONU aprobó la división de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, así como la jurisdicción internacional sobre Jerusalén, ciudad sagrada para las regiones judía, musulmana y cristiana. Al ser aprobado el Estado de Israel por las Naciones Unidas, dio inicio a un enfrentamiento armado entre los países árabes y Palestina e Israel. Posteriormente, los israelíes fueron ganando para su estado una mayor extensión de territorio que originalmente les fue asignado por la ONU. Cerca de 780.000 palestinos se exiliaron a otros países por temor a las represalias. El 14 de mayo de 1948 se proclamó el nuevo Estado de Israel, adoptó el nombre de Israel y se constituyó como una democracia parlamentaria. Pronto inició una mayor inmigración de judíos que habitaban en países árabes y en otras partes del mundo hacia Israel. En la colonización del territorio de Palestina por parte de los judíos destaca una forma de organización socialista llamada kibbutz, que significa agrupación, y que fue un eficiente modelo de producción agrícola en colectividad que integró a los judíos recién llegados al territorio israelí.
Al día siguiente de la fundación de Israel, los países de la Liga Árabe, integrada por Egipto, Siria, Irak, Líbano y Transjordania, actualmente Cisjordania, inconformes con la creación del nuevo Estado judío y en apoyo a los palestinos, intentaron invadirlo sin éxito. El conflicto incluso le permitió a Israel expandir su territorio. En 1949 se firmó un tratado que puso fin a la guerra. Otro nuevo conflicto bélico ocurría en 1956, pues los países árabes, al no aceptar el triunfo de Israel, continuaron atacando hasta llevarlo a intervenir a la guerra del Canal de Suez en 1956. En esta guerra, Israel, Inglaterra y Francia atacaron a Egipto. Israel logró un triunfo rápido y contundente, pero la presión diplomática por parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética forzó a Francia, Inglaterra e Israel a retirar sus ejércitos. Esto fue tan solo el principio de un largo y complicado periodo de enfrentamientos entre árabes e israelíes, que perdura hasta nuestros días. Entre estos enfrentamientos destacan la Guerra de los 6 días en 1967 y la de Yom Kippur en 1973. El 20 de mayo de 1979, luego de intensas negociaciones, Egipto e Israel lograron firmar un acuerdo de paz que inició la distensión de la zona. Aunque este acuerdo no fue bien visto por otros países árabes, dio inicio a una paz duradera en la conflictiva zona de Oriente Medio. Otro conflicto que tuvo lugar en la región fue la Guerra del Líbano de 1982. En estos conflictos armados, los límites territoriales de Israel se han movido a favor y en contra de los intereses de los judíos y de los palestinos. El poder que tienen los países de la OPEP por la posesión de los energéticos ha propiciado que las potencias que no cuentan con yacimientos hidrocarburos intenten tener acceso seguro a las fuentes de la energía necesaria para su sobrevivencia o buscar fuentes alternas. Al respecto, las intervenciones en los países petroleros han sido de los más diversos. Estados Unidos mantiene excelentes relaciones con Arabia Saudita, sobre todo por asegurar la dotación de petróleo que es estratégica para la vida estadounidense. Esto hace que Estados Unidos y otros países no cuenten y no cuestionen las violaciones a los derechos humanos que suceden en el interior de Arabia. Irak, después de localizar, explotar y nacionalizar el petróleo de su territorio durante todo el siglo XX, sufrió múltiples golpes de Estado, rebeliones, invasiones y guerras con sus vecinos, y con coaliciones de naciones, sobre todo con potencias, todas ellas interesadas en el oro negro de su subsuelo. El gobierno de Irán, liderado por Mohammad Mossadegh, nacionalizó el petróleo en 1951, por lo cual Inglaterra y Estados Unidos, en defensa de sus intereses, apoyaron el golpe de Estado de Shah Reza Pahlavi, quien, aunque durante 2 décadas gobernó Irán de manera autoritaria, modernizó al país y mantuvo buenas relaciones con las potencias. Sin embargo, en 1979 la oposición musulmana obligó al Shah a abandonar Irán e instauró la República Islámica, guiada por el ayatolá Khomeini. De inmediato Irán entró en conflicto con Estados Unidos. Como un país musulmán radicalizado, Irán se ha conformado como guía de la revolución islámica para diversos países. Intereses económicos petroleros, lucha por el territorio palestino, desencuentros de diversas creencias religiosas, judías, cristianas y musulmanas, están estas últimas divididas de manera irreconciliable en chiitas y sunitas, y el terrorismo como forma de vida cotidiana son solo algunos de los múltiples elementos que conforman el complicado entramado del mundo árabe y el conflicto árabe-israelí en la región de Medio Oriente. Sin embargo, existe la esperanza de que los seres humanos que habitan esa región puedan llegar a una forma de convivencia pacífica y respetuosa de la vida. Y esperemos que sea así, ya que por lo que acabamos de ver en este tema, hay muchos siglos, hay muchos años en los cuales esos territorios y esas naciones no han encontrado la paz. Y ahora, chicos, nos vamos a poner en acción y vamos a realizar el trabajo correspondiente y el producto de esta semana.
Vamos a poner, como en todas las actividades didácticas, el título, la fecha, su grado, grupo, en su nombre completo, la asignatura, y mi nombre, el nombre de la maestra. Y van a poner atención en las instrucciones que dicen así. Enseguida vas a utilizar tu libro de texto en la página 164 y copiarás los mapas históricos que vienen allí. Son dos, chicos. El primero se titula Mapa 2.8, Territorios Palestino e Israelí en 1947, y el otro que van a copiar es el mapa 2.9, los territorios palestinos e israelí, pero en 1949. Después de haber realizado eso, chicos, van a copiar la siguiente preguntita que dice así: ¿cuáles fueron las consecuencias de la creación del Estado israelí para la población de Palestina y cómo continúan hasta la actualidad? Después de que ustedes hayan hecho los mapas en su libreta, van a copiar esa preguntita y la van a poner ahí en el cuaderno y la van a contestar. Mínimamente con 5 renglones y máximo una cuartilla. Si puedes, utiliza una hoja de máquina y un papel carbón para su realización, tus lápices de colores o plumones. Pon tu libreta en forma horizontal para que quepan los dos mapas históricos y puedas observar las diferencias en los territorios del siglo XX en Palestina y en los pueblos israelitas. Y ese es más o menos el mapa que ustedes deben que copiar. Bueno, es un poquito diferente al que ustedes aquí tienen en su libro. Y les recuerdo la página 164. Para eso van a utilizar el color azul, van a utilizar el color como cremita, el café y el color verde. Si no tienen, chicos, papel carbón, entonces pues nada más cópienlos, calquen por favor los territorios que vienen ahí. El punto es de que no salgan de casa. Ese es el punto ahorita, porque todos debemos que estar en casita. ¿Y qué vamos a evaluar en esta semana? La limpieza en el trabajo, la realización de los dos mapas iluminados en la libreta de ustedes, la contestación a la interrogante, chicos, planteada, su ortografía y la entrega en tiempo y forma, que en cada uno valen 2 puntos y en total son 10. ¿De cuándo a cuándo lo tienen que entregar, chicos? Tienen del 28 de mayo al 4 de junio para realizar su trabajo y entregarlo. Y es hasta las 10 de la noche que lo pueden entregar. Tienen exactamente una semana para poderlo realizar. Y ya saben que es a través de la plataforma de Google Classroom. Y chicos, eso fue todo por esta semana. Fue un placer haber estado con ustedes. Gracias.